Bien, muchachos, aquí tenemos un plano cartesiano, ¿cierto? Recordemos que el plano cartesiano se forma con dos ejes, un eje X, un eje Y. El eje X lo llamamos el eje de las abscisas y el eje Y lo llamamos el eje de las ordenadas. El punto central del plano cartesiano lo llamamos el origen de las coordenadas o simplemente lo llamamos origen. En ese punto se encuentra el valor de cero. Cero para los dos ejes. Desde ese punto se separan los números positivos y los números negativos para cada uno de los ejes. Por ejemplo, en el eje X, de este número central 0 hacia adelante encontramos los números positivos y del número 0 hacia atrás encontramos a los números negativos. Desde ese mismo punto central donde se encuentra 0 hacia la parte de arriba encontramos los números positivos que van en Y y hacia la parte de abajo encontramos los números negativos de Y también, de ese mismo eje Y. Ahora, esta distribución de los ejes me da como resultado cuatro cuadrantes. Entre el eje X positivo y el eje Y positivo encontramos el cuadrante 1. Entre el eje Y positivo y el eje X negativo encontramos al cuadrante número 2. Entre X negativo y Y negativo encontramos al cuadrante 3. Y el último, el cuadrante 4, se encuentra entre Y negativo y X positivo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos colocar dentro del plano cartesiano? Dentro del plano cartesiano colocamos unos puntos a los cuales nosotros llamamos coordenadas. Esas coordenadas tienen una forma de escritura que es la que vamos a aprender en este momento. Entonces, muchachos, todas las coordenadas se escriben entre paréntesis. Y dentro de los paréntesis nosotros vamos a escribir unos números que me van a indicar cómo es el recorrido que nosotros hacemos sobre el eje X y sobre el eje Y. Por ejemplo, voy a escribir esta coordenada de acá, la coordenada 2,3. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para saber dónde está esta coordenada dentro del plano cartesiano? Entonces tenemos en cuenta lo siguiente. El primer número siempre equivale al número X o al recorrido que hacemos sobre el eje X. Y el segundo número, el número 3, en este caso, siempre el segundo número corresponde al eje Y o a la cantidad de unidades que recorremos sobre el eje Y. Cualquier coordenada que nosotros hagamos se va a manejar de esta manera. El primer número siempre va a corresponder a lo que recorremos en el eje X y el segundo número siempre corresponde a lo que nosotros recorremos sobre el eje Y. Ahora, ¿cómo ubicamos esta coordenada dentro del plano cartesiano? Entonces, chicos, para empezar lo vamos a hacer de la siguiente manera, para que ustedes lo tengan en cuenta, muchachos. Entonces, siempre nos vamos a ubicar en el centro de nuestro plano cartesiano. Mayra, ¿tienes una pregunta? Puedes hacerla. ¿Cómo sabemos que es Y positivo, Y negativo, o X positivo, X negativo? Muy bien, buena pregunta, Mayra. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Voy a poner varias coordenadas primero y luego sí las vamos a ubicar en el plano cartesiano para entenderlo. Los números que están dentro de este paréntesis son de carácter positivo y negativo. Simplemente hay que mirar qué signo tienen para saber si nos corremos hacia la parte positiva o si nos tenemos que correr hacia la parte negativa. Por ejemplo, yo te puedo entregar esta coordenada así. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué pasa. El primer número siempre corresponde al eje X. Eso lo aprendimos arriba. El primer número siempre corresponde al eje X. Y el segundo número siempre corresponde al eje Y. Pero de acuerdo al signo que tenga cada numerito, vamos a saber si es hacia el lado negativo o hacia el lado positivo. Como esta X, el número es -1, o sea negativo, entonces ya sabemos que nos debemos correr a la parte del eje X donde están los valores negativos. Mayra dice, o sea que se ponen los signos. Muy bien, Mayra, exactamente. Cuando queremos poner alguna coordenada que se encuentra en el lado negativo de alguno de los ejes, entonces obligatoriamente debemos colocar el número dentro del paréntesis de forma negativa. ¿Listo? Bien,
Entonces cerramos ese paréntesis de la pregunta y continuamos aquí entonces con la explicación. Bueno, entonces vamos a colocar estas dos coordenadas dentro de nuestro plano cartesiano. Vamos a empezar con la coordenada 2,3, que se encuentra sobre el X positivo y sobre el Y positivo. Entonces, muchachos, generalmente no es necesario hacerlo así como lo voy a hacer en este momento, pero es para que entiendan qué es lo que se hace acá. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que en el eje X yo me debo correr 2 unidades de forma positiva. Entonces yo me ubico acá en el centro del plano cartesiano y voy a moverme 2 unidades hacia la parte positiva del eje X. Entonces yo literalmente lo que hago es, desde el centro me voy a mover 2 unidades en el eje X, hasta ahí. Pero ahí no termina la coordenada. Ahí me indican ahora que yo debo correr 3 unidades en el eje Y. Como el número 3 es positivo, entonces yo tengo que correrlos para la parte de arriba. Entonces yo desde ese punto donde terminé correr en X, sigo corriendo nuevamente hacia arriba hasta el punto número 3. Y ahí ya tenemos la coordenada que representa ese 2,3. Una coordenada que me sirvió o que la hicimos corriéndome 2 unidades en X y corriéndome 3 unidades en Y. Listo, muchachos. Ahora vamos a colocar la otra coordenada dentro del plano cartesiano. Entonces, nuevamente, yo me ubico en el centro o el origen de coordenadas. Desde ahí comienzo a moverme lo que me esté diciendo la coordenada número 2. Ahora, ¿qué me dice? Que en el eje X me mueva una unidad. Pero como esa unidad es negativa, entonces yo me tengo que mover hacia la izquierda una unidad. Entonces yo me muevo exactamente una unidad hacia la izquierda. Muy bien. Y ahora, como ya me moví en el eje X, ahora yo me voy a mover en el eje Y. Y dice que me mueva 4 unidades hacia la parte de arriba. Entonces yo me muevo hacia arriba exactamente 4 unidades hasta llegar a este punto. Y listo, muchachos. Aquí yo ya puedo colocar que esta coordenada es igual al valor de menos 1 y al valor de Y, 4. Y listo, chicos. Ahí ya tenemos nuestra coordenada. Si queremos, podemos llenar con unas líneas como para identificar de dónde partimos, para que no nos perdamos. Por ejemplo, esta coordenada sale de X en 2, des en cuenta, cuando X vale 2, la coordenada va ahí, y en Y se une con el número 3, 3 en Y y 2 en X, y la otra coordenada entonces aparece desde el menos 1 en X y desde el 4 sobre el eje Y. Y listo, muchachos, estas últimas líneas no son necesarias, pero si quieren las pueden colocar. Bien, muchachos, tenemos una tercera coordenada que nosotros queremos graficar. Recordemos que el primer número siempre equivale al valor de X y recordemos que el segundo siempre equivale al valor de Y. En este caso, los dos números son negativos, o sea que yo me debo correr hacia la izquierda, pero también me tengo que correr hacia la parte de abajo. Entonces yo me ubico en el origen de coordenadas nuevamente y comenzamos a corrernos. Primero dice 3 unidades hacia la izquierda, entonces yo me corro aquí 3 unidades hacia la izquierda hasta el número menos 3. Y luego dice que me corra 2 unidades hacia la parte de abajo, en este caso hacia acá, hacia abajito, hasta el número menos 2. Y listo, muchachos, ahí ya tenemos esta coordenada que se representa con los números menos 3, menos 2. Ahora, niños, cada una de estas coordenadas pertenece a algún cuadrante. Des en cuenta, la primera coordenada 2,3 se encuentra en los dominios del cuadrante número 1. Todo esto que yo estoy pintando aquí con este cuadro representa el cuadrante 1, por lo tanto 2,3 pertenece únicamente al cuadrante 1. La segunda coordenada menos 1,4 pertenece al segundo cuadrante porque se encuentra en el espacio del cuadrante número 2. Y esta última coordenada que nosotros hicimos pertenece entonces al cuadrante número 3.
Bien, muchachos, ya aprendimos cómo pasar coordenadas al plano cartesiano. Ahora vamos a sacar las coordenadas de acuerdo a los puntos que coloquemos sobre el plano cartesiano. Por ejemplo, voy a colocar un punto que se encuentre exactamente en este lugar. Entonces les pregunto, muchachos, ¿cuál será la coordenada que me representa a ese punto que nosotros colocamos ahí? X en 5 y menos Y en 2. Perfecto, muy bien. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Vamos a mirar qué número está tocando en X. En este caso, el número que toca en X es el número 5. Y el número que está tocando en Y es el número menos 2. Entonces, la coordenada la armamos con esos dos valores. ¿Listo? Ahora, recuerden que siempre se debe colocar primero el número de X. Por lo tanto, este número corresponde al valor de 5. Y en Y, en este caso, baja 2 unidades. Por lo tanto, es menos 2 unidades. Y como nos dice Johan, representa al cuadrante número 4. Muy bien. Y listo, muchachos. Ahí ya tenemos la coordenada que representa a este punto. Bueno, Johan también arregló el valor de X. Muy bien. Listo, niños. Y ahí ya tenemos cómo representar una coordenada a partir de un punto en el plano cartesiano. Bueno, chicos, ahora me dan esta siguiente coordenada que equivale a 0, menos 5. Recordemos que el primer número siempre equivale a X y el segundo número equivale a Y. Eso ya no lo tenemos que aprender de memoria. En X dice que vale 0. Por lo tanto, lo que me están indicando con este 0 es que yo no me debo mover ni para la derecha ni para la izquierda, sino que debo estar totalmente quieto en la mitad. No me muevo ni para la derecha ni para la izquierda porque X vale 0. Pero en Y me están diciendo que me mueva 5 unidades. ¿Para dónde? Para la parte de abajo, porque el 5 es negativo. Entonces, desde el origen de coordenadas, yo me muevo exactamente 1, 2, 3, 4 y 5 unidades para la parte de abajo. Y ahí tenemos la coordenada 0, menos 5. Esta coordenada no pertenece a ningún cuadrante, porque está en intermedio entre el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Por lo tanto, no podemos definir exactamente a cuál cuadrante pertenece. Bien, chicos, entonces aquí tenemos otra coordenada donde uno de sus valores es un número decimal. Bueno, empezamos de la misma forma que todas las anteriores. El primer número siempre representa X y el segundo número siempre representa al eje Y. Ahora, nos ubicamos en el origen de coordenadas, en el centro del plano cartesiano, y comenzamos a movernos de acuerdo a lo que nos están pidiendo acá. Primero me dicen que X me mueva 4.3 unidades. Entonces, muchachos, ese 4.3 se encuentra entre el número 4 y el número 5, ¿verdad? En la mitad sería 4.5, por lo tanto, 4.3 está un poquito antes de la mitad de esos dos puntos que tenemos ahí. Y luego dice que en el eje Y me mueva 4 unidades para la parte de abajo. Entonces, desde ese punto nos ubicamos 4 unidades hacia la parte de abajo. Y listo, muchachos, ahí ya tenemos nuestra coordenada. Desen cuenta, en Y nos movimos exactamente 4 unidades hacia la parte de abajo. Y en X nos movimos exactamente 4.3 unidades. O sea, 4 y un poquitito más. Antes de la mitad, que es el 4.5. Y ahí ya tenemos, muchachos, nuestra coordenada puesta en el plano cartesiano. Simplemente le colocamos aquí el número. Equivale a 4.3 en X y menos 4 en el eje Y. Y listo, muchachos.